Los admiramos porque sabemos que a pesar de muchas, de diagnósticos, de palabras, de todo que ha podido ser lanzado sobre esta familia y sobre un miembro de esta familia, creo que la fe ha respaldado muchas cosas. Sí, amén. Manuelito, Mixi, es un honor para nosotros tenerlos aquí en esta noche y que nos hablen porque hemos sido testigos de sus alegrías, pero también de muchas tristezas. Correcto. Hemos sido testigos de muchas crisis, hemos sido testigos de muchas frustraciones, pero en medio de todo hemos sido testigos de la fidelidad de Dios. Sí, amén. Amén. Sí, amén. Muchas gracias por invitarnos, de verdad. Nosotros Así somos es. los privilegiados. Y toda Así la es. gloria sea para el Señor. Así es. Que Dios realmente sea el que se glorifique en este momento y como mi esposa lo dijo, un placer porque nos tomaran en cuenta. La verdad es que yo creo que esto es lo que, pues pucha, a veces uno dice, Dios mío. La palabra, Ay, Dios. La palabra de Dios dice, les conviene, ¿verdad? Que contemos las maravillas que hace el Señor y esto es parte, ¿verdad? De lo que hemos pasado, contarlas para que todos nos fortalezcamos en el Señor y en esa fe. Exacto. Amén, amén. Bueno, y para empezar, cuéntenos un poquito de quiénes son Manuel y Mixi, cuántos años de casados, cuántos hijos tienen, ¿verdad? Para ir introduciendo, porque esa base es importante, ¿verdad? Ok, claro. Bueno, como yo lo digo, cuando nos presentamos, que yo nací casado, ¿verdad? Yo toda la vida tengo de estar con Mixi, gracias a Dios. La conocí muy joven y realmente, pues, de ahí éramos el uno para el otro, ¿verdad? Tenemos 30 años Wow. de conocernos, de estar juntos. De esos 30 años, 7, pues lo hicimos de una forma incorrecta, ¿verdad? De ahí lamentablemente no nacimos en familias disfuncionales y nuestro conocimiento de Dios pues era muy escaso, entonces vivimos juntados por 7 años de todos esos 30 y a partir del 2001 pues ya ordenamos nuestra vida a razón de que empezamos a conocer de Dios y Dios nos lleva a ese orden, ¿verdad? Tenemos 19 años de casado. 19 años de casado, ¿verdad? Desde 2001 a hoy, 19 años de casado. Y dentro de esos 30 largos años que estuvimos juntos, tenemos 3 hijos, ¿verdad? Una hija mayor, que ya nos hizo abuelos, después nuestro segundo hijo, que es Esteban, y nuestro tercer hijo, que es Emanuel, ¿verdad? Que él tiene hoy 16 años, ¿verdad? 16 años, de ahí bien, con sus altos y bajos, ¿verdad? Pero aquí estamos, gracias a Dios, con todos ellos y juntos los dos. Gloria a Dios. ¿Querés preguntar algo? No. Sí, ¿verdad? Yo la vi con ganas, yo la vi con ganas. Bueno, queremos hablar, ¿verdad? De esa última herencia que Dios les dio a ustedes. Emanuel. Emanuel, primero tiene significado su nombre, ¿verdad? Correcto. Entonces quisiera que ustedes nos hablen de ese significado. Ustedes también nos conversaban que o sea, porque yo no sé si todos pudieron ver la invitación de hoy, pero si ustedes ven a Manuel es guapísimo, ¿verdad? Y es un muchacho alto. Emanuel, ¿verdad? Emanuel. Emanuel. Sí. Emanuel, ¿verdad? Manuelito, no se me... ¿verdad? Tranquila. Después se cree, Mixi. No, pastor, tranquilo. Después, yo lo veo guapísimo, por eso yo no dije nada. yo anduve un ojo vendado, paz. Todo eso se aprende, paz. Bueno, coméntenos un poco del nombre de Emanuel y qué fue lo que ustedes empezaron a notar aún en él, ¿verdad? De cuando estaba pequeñito, cuando era un bebé y cómo fue su crecimiento y su desarrollo hasta ahorita que él tiene 16 años, ¿verdad? Wow, es tremendo porque ya cuando vino Emanuel, bueno, cuando ya yo estaba embarazada, cuando quedé embarazada de Emanuel, ya conocíamos del Señor. Bueno, ya yo estaba como pinceleada por el Señor, ¿verdad? Porque nuestro hijo, el del medio, había nacido con una malformación. Entonces, yo había conocido ahí del Señor, entonces ya había empezado a ir, ¿verdad? Como
había empezado a conocer del Señor, pero aquí cuando nació Emanuel, entonces ya yo sabía que había que ministrar un vientre, que había que ponerle música, y busqué un nombre que fuera algo bíblico, ¿verdad? Y cuando me di cuenta de que Emanuel era Dios con nosotros, no hubo ningún problema. Yo creo que en eso, Sí, no. ¿verdad? Teníamos el nombre perfecto, ¿verdad? Cuando nace Manuel, ¿verdad? Que ya nosotros decíamos, todo aquí es maravilloso, ¿verdad? Estamos casados, lo ministramos, todo estaba bien, ¿verdad? Empezamos a ver ciertas cosas cuando ya yo le empiezo a dar como la textura de la comida, ciertas texturas de la ropa. Yo le ponía una camisa y él gritaba, se empezaba a quitar las cosas y ya yo tenía otros dos más, o sea, yo lo veía tan normal. Y entonces yo, no, es esto, y usted se lo deja, y tal vez yo le daba alguna, no sé, una papilla o algo, y él me lo escupía, o sea, me lo tiraba, y yo decía, pero, ¿qué es esto, verdad? Empezamos a ver ciertas cosas, pero sin embargo, mis 3 dedos son diferentes, ¿verdad? Y así yo decía, mis 3 hijos son diferentes. Y empezamos, sin embargo, a sobrellevar las cosas hasta que me di cuenta de que Emanuel veía, oía, escuchaba y sentía de una manera diferente a nosotros. Y eso me costó mucho entenderlo. Y a mi esposo también. Exacto. El vernos a nosotros que teníamos totalmente un mundo diferente y que nadie nos podía entender porque la gente era falta de límites, que chiquito más malcriado, que chiquito más odioso, por decirle algo, si yo iba donde un familiar, por decirle algo, y yo le daba de comer y él olía la comida, el plato, era una falta de respeto. Uy, qué mala crianza, qué chiquito. Ese tipo de cosas a mí me empezaron como a afectar. Y yo como mamá, yo decía, aquí pasa algo, y tal vez se las decía a Manuel, y Manuel me decía, ay, no, son ideas tuyas. Empezamos a ver cosas como el egoísmo, no prestaba cosas que tal vez, bueno, que Helga que está aquí, ¿verdad? Ella que es maestra preescolar, sabe que son tal vez como entendibles esos egoísmos, ¿verdad? Que uno decía, pero ¿por qué no presta? Porque todo es como... Entonces decidimos meterlo a un kinder, ¿verdad? Cuando lo metemos al kinder, empezamos, esa fue nuestra primera... Ahí, pastor, ahí realmente, como dice mi esposa, todo eso que él olía la comida antes de probarla, la ropa, que si la textura no le gustaba, él se la quitaba desde pequeño. Entonces ahí era donde nos decían, ay, pero qué chiquito más malcriado, ¿por qué se quita la ropa? Y si nosotros tener un diagnóstico a esa corta edad, lo veíamos como una mala crianza. Entonces imagínense la presión que ejercíamos sobre Manuel, ¿verdad? ¿Por qué? Porque y de parte de nosotros ya empezaba a minarse la relación porque nos volvíamos a ver y decíamos, pero hágalo usted, no hágalo usted, no, porque ya empezamos a tener vergüenza, ¿verdad? De que Manuel tal vez le pusimos algo a la fuerza en la casa, pero él llegaba a un momento donde no lo veíamos y cuando lo veíamos era que andaba en camiseta. Sí. Porque él no soportaba la textura de la ropa, entonces ya uno lo agarraba a la fuerza, bueno, era un caos. ¿Y quiénes eran los que nos sentíamos totalmente mal? Ella y yo, porque estábamos en una reunión social y que todo el mundo se enfocaba y decían, uy, vean a Manuel y a mí, si no, qué tremendo. Con este chiquito, bueno, no le han pegado en nada. ¿Verdad? Eran comentarios. Si fuera mío, le doy una, decían. Exacto. Es que a mí no me hace esas cosas, es que si fuera, es que cómo lo de... Y eso es un error que uno como papá comete, ¿verdad? Yo creo que aquí nadie está exento. Juzgamos. Exacto, exacto. Entonces eso que dice mi esposa, lo empezamos a vivir desde meses, ya cuando él empieza a tener su independencia como niño, ¿verdad? Y lo metemos al kinder. Cuando vemos todos esos rasgos, lo metemos, o sea, nosotros llegamos y siempre hemos trabajado en pro del bienestar de Manuel, ¿verdad? Y lo metemos al kinder. Bueno, ahí empezó nuestra primera gran prueba. ¿verdad? Sí, porque lléveselo, es un niño que no comparte, es un niño problemático, él lléveselo. Empiezan los rechazos.
empiezan los rechazos y empieza a nosotros la vergüenza de que los papás decían, uy, es que ese chiquito me maltrata a mi chiquito. Y yo le decía a Manuel, yo también los entiendo como papá, si fuera yo la mamá del chiquito que maltratan, téngalo por seguro que yo también iría y hablaría con la teacher. Teacher, es que ese chiquito me le hace, o sea, yo también me ponía en los pies. Pero bueno, al final tomo la decisión de pasarlo de kinder, ¿verdad? Como ya no lo traiga más aquí, lo paso donde a otro kinder, ¿verdad? Y ahí la directora empieza a lanzar palabras sobre Manuel. Así es. O sea, palabras como Mixi. Palabras como que me dijo, ese niño está así endemoniado. Es, exactamente. Así, o sea, vamos a ver, está endemoniado. Vamos a ver. ¿Qué recogieron esas palabras, claramente, verdad? En ese momento, o sea, obviamente, Paz, todo es un proceso donde uno aprende. O sea, hey, uno va como subiendo escalones a nivel espiritual y Dios le va dando discernimiento para poder entender qué cosas son buenas, qué cosas no son buenas y qué cosas recibís y qué cosas no recibís. Cuando esa directora, ¿por qué pasó? ¿Por qué ella nos dice eso? Porque Manuel tiene como 3 años y medio, y le quieren dar de comer algo. Obviamente Manuel, con el tema de las comidas, era súper sensible por la condición, ¿verdad? Pues el chiquito por no comer se ha revolcado en el piso, ha hecho un reviete tremendo, ¿verdad? De esos explosivos fatales, y ahí es donde la directora nos llama que vayamos a recoger a Manuel, porque Manuel viajaba en buseta, que nos iba a mandar en la buseta, que nos esperaba a nosotros, y así, Paz, textualmente nos dijo, este chiquito tiene un demonio. Sí. Está endemoniado. ¿Por qué? Porque él seguro se revolcó y ella, y nosotros metimos a Emanuel en ese kinder porque era la directora tenía un contexto cristiano. ¿Ok? Y, nos hablaron, no, mira, aquí somos cristianos, oramos en la mañana, que esto y que el otro. Imagínense lo que es que nos digan con una persona de corte cristiano, nosotros apenas entrando en la parte de este ambiente y que nos digan que nuestro hijo tiene un demonio, o sea, está endemoniado. O sea, se nos paró el pelo y nosotros más bien, uy, no, y díganos qué hacer y cómo hacer, y porque nos llenamos de temor, ¿verdad? Y obviamente, ¿qué es? Que nuestro hijo siguió como un mes más y lléveselo también de aquí, sí, ¿verdad? Lléveselo de aquí, aquí no lo podemos tener, ¿verdad? Entonces de ahí es donde nosotros, y a través de una palabra que Dios me da, ¿verdad? Que me lo dio en un sueño, que me dijo, como le dijo a Abraham, bueno, no se lo dijo tan específico como si lo dijeron, pero así Dios a mí me habló y me dijo en un sueño, vete de tu tierra, porque nosotros en ese entonces vivíamos en Heredia, ¿verdad? Y ahí Dios me dijo, vete de tu tierra, ¿verdad? Y yo se lo conté a mi esposa y me dice la gorda, bueno, y pidámosle discernimiento a Dios a ver qué es lo que quiere. Y como él lo hace todo perfecto, le contamos a una prima de mi esposa que también es, bueno, es muy cercana a Cristo, ¿verdad? Y ella nos dijo, bueno, Manolo, lo que yo creo y lo interpreto es que Dios lo que te quiere es que ustedes salgan de Heredia. Y yo, pero ¿cómo? Si ahí está nuestra casa, pero ¿cómo nos va a pedir eso Dios? Y le seguimos orando y efectivamente lo que Dios quería era que nosotros saliéramos de Heredia y nos trasladáramos acá a Desamparados, porque aquí en Desamparados vive la mayoría de la gente de la familia de mi esposa, y ahí una de las primas de mi esposa nos había dicho que nos podía cuidar, Emanuel. Entonces nosotros dijimos, wow, qué tremendo. Bueno, ahí es dejar lo material para irnos a un ambiente más sano, familiar, ¿verdad? Porque no teníamos, vean, no teníamos quien nos cuidara, Emanuel, no tenía, o sea, era un caos, teníamos un caos total, y con 3 años y medio, 4 años, ¿verdad? Aquí hay algo importante, cuando nos empieza a pasar esa... ¿Sí? Mixita, es que vieras que nos dicen que casi no te escuchas, no sé si puedes acercarte un poquito más o hablar un poco más fuerte. Okay. Aquí hay algo importante. Cuando empiezan a pasar estas cosas, por supuesto que nosotros buscamos las cosas espirituales y empezamos a aprender a guerrear y a romper toda palabra, ¿verdad? Que haya sido lanzada. Pero también buscamos la parte médica. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Exacto, ¿verdad? Ya empezamos a buscar la parte médica. Y voy donde un médico, duré 1 año donde ese médico muy reconocido del hospital de niños, ¿verdad? Era un psiquiatra. Y él empieza a hacerme preguntas, pero él le pega.
Pero, ¿y qué hace él? Y lo ponía como a un lado, como en una esquina, y lo ponía como a jugar. Pero es que el problema de Manuel no era él solo. El problema de Manuel era cuando él socializaba. Exacto. Cuando él estaba con personas, que él, sus ganas de tener amigos, los abrazaba o les quitaba las cosas o los molestaba. Entonces, ese era el problema que existía aquí. No era solo. Entonces, le diagnostica que era una hiperactividad y le manda Concerta, ¿verdad? Que al final la Concerta es como un tipo de Ritalina, pero comprada. Empezamos a darle la Concerta y duramos un año ahí. Al final que yo termino casi que frustrada porque no soluciono nada. Exacto. Nos pasamos de casa y yo me paso para el seguro y yo digo, ya voy a dejar de pagar, ¿verdad? Me paso para el seguro y lo pongo en una clínica, ¿verdad? De aquí, del seguro, a ver qué otro diagnóstico me empiezan a dar. Lo empiezo a meter a psicopedagogos, psicólogos, psiquiatras, empiezo a ese camino, ¿verdad? De la mano médica y de la mano espiritual, a ver qué empieza a pasar aquí y a empezar a orar, que el Señor me dé tips, que el Señor me guíe, qué es lo que está pasando con el Manuel, que saque a la luz qué es lo que está sucediendo aquí, ¿verdad? Exacto. Y hay algo importante y muy bonito en esto. Dios le pone a mi esposa, Dios la inquieta a ella de que hay algo. O sea, íbamos donde el médico y el médico le decía, bueno, íbamos una manada, iba donde el médico, ¿verdad? Y el médico le decía, no, es hiperactivo, es falta de límites, es esto, es lo otro, es aquí, denle este medicamento y mi esposa no, ella me decía, pa, no, yo siento que hay algo más, yo siento que hay algo, no es esto, no es esto, sigamos orando, oremos juntos. Y ahí es donde empezamos a trabajar de forma diferente. ¿Por qué? Porque yo en un lapso nunca tal vez estuve ajeno, pero no estuve tan metido o tan involucrado como lo estoy ahora, ¿verdad? Que más adelante pues hablaremos de eso. Pero cuando mi esposa me dice, pa, no, aquí hay algo, porque yo le decía, ma, pero es hiperactivo, yo soy hiperactivo y ahí, tampoco es que, ¿verdad? Y él me decía, no, pa, no, aquí hay algo, aquí hay algo, aquí hay algo. Y se sostuvo así en la brecha, pero con uñas y dientes y orando, Dios, dinos, ¿verdad? Y bueno, Emanuel entra a primaria, ¿verdad? Entra a la escuela, igual, las maestras eran recados, eran boletas y todo el asunto, pero Dios que siempre escucha las oraciones, Dios que siempre está ahí ayudando a sus hijos, nos pone a una compañera del discipulado que tiene una escuela y un colegio privado aquí en Desamparados, porque ya nosotros nos vinimos para Desamparados. Ya digamos que al venirnos a Desamparados nos alivianamos porque de verdad la familia de mi esposa empieza a cuidar a Emanuel. Entonces por ahí ya hay un poco de tranquilidad, un poco de paz, pero no total. Y en cuarto grado, ¿verdad? Esa compañera del discipulado que se llama Ileana Guevara nos dice que lo pasemos a la escuela de ella, que lo pasemos. Y nosotros le decimos, doña Ileana, vea, por eso les digo, Dios, vea, no, definitivamente Dios acomoda todo, Dios encaja cada cosa perfecta. Porque nosotros le dijimos, doña Ileana, disculpe, es que nosotros no tenemos dinero para poder pagar una escuela privada. Y ella nos dijo, ¿cuánto pueden darme? Y eso es lo que les recibo. Dígame, ¿quién hace eso? Qué bendición. ¿Explico? ¿Quién? O sea, solo Dios, paz, solo Dios mueve esas cosas. Y más adelante les vamos a contar otras cosas más que Dios ha movido, ¿verdad? Y bueno, logramos que Manuel entre ahí con ella. Ella nos logra ayudar mucho porque doña Ileana tiene como ya cierto concepto, no una especialidad ni un título, pero sí tiene conceptos para el manejo de ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces nos empieza a ayudar, ¿ok? Que al ella empezarnos como a ayudar, ¿verdad? Ella me empieza como a guiar, Mixi, aquí hay algo. Porque cuando yo le conté a ella me decía, pero tranquila, si así son los niños, y no. Vea, la primera semana, el primer berrinche, Manuel se empezó a meter debajo de los pupitres, debajo de las bancas, y nadie lo sacaba de ahí hasta que mamá llegara.
Y ella me decía, sí, aquí pasa algo, él tiene algo. No había nada. Y cuando él, digamos, se equivocaba porque tal vez tiraba la bola muy duro en un recreo o entraba al aula de un solo, bueno, corriendo y botaba algo y sabía que se había equivocado, él empezaba a llorar y a llorar porque y empezaba a decir, ya no voy a tener amigos, ya no tengo amigos, mis amigos no me van a querer. Ese era el temor en su corazón. Ya había pasado por tanto rechazo él, que él le tenía pavor a que los amigos no lo quisieran. Entonces era como empezar como a declarar palabra y a decirle, mi amor, el Señor te ama, nosotros te amamos. El Señor era todo un conjunto de cosas en las que nosotros estábamos como peleando, ¿verdad? Y ella empieza como en mucho amor, cada vez que Manuel empieza a tener como esas cosas, ¿verdad? Ella se lo llevaba a la dirección y lo ponía a dibujar. Ella empezó a tener tips o lo ponía en la cancha a dar vueltas o a mojarse las manos, pero ella siempre segura me decía, aquí hay algo, aquí pasa algo. Lo llevé, bueno, donde no sé cuántos especialistas que me decían, ¿verdad? Y no. Nada. Hasta que de verdad uno empieza a orar y a pedirle al Señor, ¿verdad? Que me ayude, que nos ayude porque estamos cansados y la pastora, ¿verdad? La pastora Alejandra me empieza como a ayudar y a dar como unas terapias y ella me dice, él lo tiene que diagnosticar tal médico, vayan de tal médico y es cuando lo diagnostican, ¿verdad? Es cuando... Sí, es cuando ya nos dan cuando nos dan el balde de agua fría, porque la verdad uno no espera que le digan a uno que su hijo es autista. Ajá. O sea, jamás uno le dicen, no, mire, él tiene X, pero o sea, uno no espera esa noticia, no la espera nunca, aunque ve cosas diferentes, aunque ve cosas que no son de acuerdo a una normalidad, pero uno nunca espera eso, o sea, nunca lo espera. Y la situación que se genera es que con doña Iliana logramos tener un cuarto año regular, un quinto año bueno y un sexto año buenísimo. ¿Por qué? Porque ellos le empiezan a ayudar, él empieza a saber cómo comportarse, los compañeros de él le empiezan a ayudar a no tener esos picos de ansiedades, ¿verdad? Y nosotros llegamos en sexto grado y dijimos, listo, Dios hizo la obra, Dios curó a Manuel. Ya Manuel, ¿por qué? Porque fue un año, sexto grado fue un año, excelentes notas porque Manuel es sumamente inteligente, cero boletas, cero quejas, cero llamadas a nosotros, o sea, el año perfecto. Nosotros dijimos, gracias Dios, definitivamente lo que habían dicho los doctores era cierto, Manuel tenía que crecer, el medicamento le está ayudando y nosotros felices. ¿Dónde fue que nos llevamos el bombazo? En el cambio de escuela a colegio. Pastor. Manu, durante todo ese tiempo, hasta el sexto grado, siempre sufrió el rechazo de los demás. Siempre. Manuel dice que todo fue perfecto, ¿verdad? Pero eso es una forma tal vez de Manuel decirlo, por eso yo a veces digo, lo que él dice y lo que yo digo son como, ¿verdad? Que nos hemos tenido que entrelazar, porque él dice todo era perfecto, pero no era perfecto. Doña Iliana era que ella había aprendido a manejar a Emanuel, entonces ella no mandaba boletas porque ella llamaba y decía, hoy tuve que ponerlo a dibujar, hoy tuve que mandarlo a mojarse las manos. Bueno. Los compañeritos le están ayudando, ellos tienen, porque yo les he empezado a explicar a los compañeros que Manuel pasa algo. Y entonces ellos, los compañeros ya le ayudaban, le decían, Emanuel, te estás alterando, vaya rápido a la dirección. Entonces hasta Emanuel había aprendido como a controlarse. Exacto. Ellos ya, y aparte que eran 6 compañeros, entonces era una aula demasiado fácil de manejar, hasta la maestra lo conocía y todo. Pero cuando yo iba a cosas sociales, ¿verdad? Como a escuelita dominical, cuando yo iba a mi discipulado, cuando yo iba a una reunión familiar, nosotros pasábamos por las vergüenzas, por ese temor, por eso tan horrible que se siente cuando lo vuelven a ver a uno y haga algo con ese chiquito, ¿verdad? Qué chiquito más malcriado.
dígame. Mixita, y aparte de, bueno, de lidiar con el diagnóstico, porque a uno le pueden, a alguien que no conoce, ¿verdad? Y uno ha escuchado del autismo, pero a veces uno es ignorante y no se preocupa por aprender, ¿verdad? Por letrarse del tema. Yo me imagino que ustedes como papá le dijeron, bueno, este es el diagnóstico de Emanuel, y no pensaron ustedes en algún momento, ¿y eso cómo se come? Correcto. Ok. Pastora, aquí, Como el chapulín colorado, ¿verdad? O el chavo. Y ahora, ¿quién podrá defendernos, verdad? Exacto. Sí, ¿Cómo ustedes eso? ok. ok, Pasa después de ese diagnóstico. ok. Sí, sí. Ahí tal vez como para retroceder un poquito, ¿por qué yo dije que un sexto grado perfecto? Porque mi esposa era la que estaba cargando en sus hombros todo el peso. ¿Cuándo intervenía yo? Cuando ya la curva era muy alta y ella decía, no, no puedo. Pero mi esposa estaba llevando todo. Entonces, claro, lo que me llegaba a mí no era nada, ¿verdad? Ahora, y vamos al tema, cuando nos dicen que es autista, ahí es como que Dios me cacheteó y me dijo, ahora sí, papá, espabilese, porque el asunto no solo es de ella. Aquí el asunto es de los dos, ¿verdad? Y ahí para mí me confrontó mucho y a lo que mi esposa les va a decir, ¿verdad? Pau, yo siento que cuando viene eso, aunque nosotros habíamos orado, ¿verdad? Habíamos clamado al Señor porque sacara a la luz qué era lo que estaba pasando con Emanuel, porque realmente era así, ¿verdad? Que Manuel dice que tal vez él estuvo aislado, pero era un padre que oraba conmigo, siempre estuvo Sí, sí. ahí y siempre él apoyándome en oración. Lo que pasa es que Manuel como que no lo aceptaba, él me decía, ay no, los muchachos son así, ay no, los jóvenes son así, era como diferente la forma de pensar a la mía. Entonces, cuando viene ese diagnóstico, viene la culpa, porque cuántas veces lo castigamos, cuántas veces le pegué, cuántas veces lo juzgué, porque yo le decía a él, muchas veces le decía, pero es que usted puede, pero es que usted, y tal vez lo obligué a hacer cosas, a comerse cosas. Exacto, a eso iba yo. Realmente las sensibilidades de su boca era diferente, como yo le decía al principio, él ve, él oye, él siente y él escucha de una manera completamente diferente a la que yo puedo ver. Yo lo veo muy normal a él y la gente lo ve normal a él. Pero hay cosas que a él le molestan, hay cosas que él siente feo, ¿me entiende? ¿Verdad? Yo le decía a él, por decirle algo, yo le decía a él en la escuela, pero ¿por qué usted se mueve tanto en el colegio? ¿Por qué usted mueve tanto ese pie? ¿Qué es lo que pasa? Y él me decía, es que yo siento algo en los pies, yo necesito moverme. Y yo decía, y es que lo voy a amarrar, entonces, ¿me entiende? Porque yo decía, ¿cómo es posible? ¿Cómo que usted no? Nosotros tenemos dominio propio. Exacto. Nosotros nos controlamos, nosotros, o sea, siempre lo hablamos a criterio nuestro cuando él era diferente. Ahora, cuando el doc nos dice que ya tiene autismo, o sea, nos dice, bueno, él tiene un autismo grado 1, que es de alto funcionamiento. Entonces, hay que empezar a trabajar con él en ver cuáles son las áreas donde él está, donde él realmente no puede manejar, ¿verdad? Y nosotros empezar a investigar, como usted lo dijo, Paz, empezar a ver de qué es eso, de qué se trata, cómo se trata. Por eso les digo que ahí es donde Dios me cachetea y me dice, bueno, papá, ahora usted es el que le toca trabajar junto con ella para poder ayudarle a su hijo, ¿verdad? Y empezamos a estudiar y empezamos a analizar qué es autismo, ya empezamos a investigar eso que decía mi esposa, él ve diferente, él siente diferente, él oye diferente, y eso, aprenderlo nosotros como papá, no fue en una semana, ha sido por un largo tiempo, ¿verdad? Y nosotros mismos tenemos que llegar a empezar como pareja, como papás, a ponernos de acuerdo y decir, viste, a Manuel no le gusta tal comida, ¿verdad? Viste, a Manuel no le gusta tal cosa, viste, a Manuel se desespera por esto. Por ejemplo, hoy, por ponerles un ejemplo, hoy estamos en el lugar donde mi hijo juega PlayStation. ¿Qué fue lo que hicimos? Ayer le dijimos, Emma, mañana tenemos una reunión y vamos a ocupar el cuarto de televisión a las 5 de la tarde. ¿Por qué? Porque si yo no le hubiera programado, si yo no le hubiera dicho eso, y vengo hoy y le digo, Emma, necesito que se vaya, él va, ¿pero por qué? ¿Por qué me tengo que ir? ¿Por qué me tengo que ir de aquí? Porque eso no lo capta igual que todos nosotros. Lo desestabiliza. Exacto, ahí es donde nosotros, por el transcurso de eso, aprendimos
a saber cómo trabajar y cómo decirle las cosas a nuestro hijo. ¿Por qué? Porque él es un muchacho 100% normal. Él es un muchacho normal. Simplemente hay que decirle las cosas diferentes. Si a un muchacho normal, yo sé que le puedo decir a él a las 5 de la tarde, digamos, a mi otro hijo Esteban, si él hubiera estado jugando Play hoy a las 5 de la tarde, le digo, Esteban, necesito, mira que cuando termines de jugar, me des aquí porque voy a tener una reunión. Él termina de jugar y se va. Pero con Emanuel ya sé que no, ya yo tengo que avisarle el día antes de que yo voy a ocupar el lugar de él, y él me lo dio. Es más, él a las 3 de la tarde que yo llegué a la casa, me dijo, mi tata ya ahí está desocupado por si quiere ir. Qué lindo, ¿eh? ¿Me explico? O sea, él es normal y todos los chicos con autismo son normales. Eso no es una enfermedad, eso no es una discapacidad. Simple y sencillamente hay que tratarlos de como ellos se sientan mejor, como ellos capten mejor. No es a la forma de uno, es a la forma de ellos. Y eso es lo que la sociedad no ha entendido. No ha entendido. ¿Por qué? Porque vemos un chico con alguna situación y lo juzgamos, como habíamos hablado al principio. Ah, es que es malcriado, es que esto, es que el otro, es que aquí. No, mira, entendelo. Es un chico con una condición, entonces a él hay que hablarle diferente, ¿verdad? Pero son chicos normales. Dime, Paz. Tengo dos preguntas. Dígame. ¿Cómo esa culpa, esa vergüenza, porque son sentimientos que vinieron por todas las situaciones, ¿verdad? Por el comportamiento de él y después por los castigos que ustedes le impusieron antes de tener un diagnóstico, hubo culpa y vergüenza y culpa, ¿verdad? Correcto. En ese orden. ¿Cómo lograron revertir esos sentimientos en ustedes, verdad? Y la segunda pregunta es, ¿qué tanto los afectó a ustedes como matrimonio? Porque Bueno, yo, estoy seguro de que aquí pueden haber matrimonios que tienen situaciones similares y que pueden estarse viendo afectados, ¿verdad? Correcto. Es ¿Cómo más, lo vamos a responder primero la segunda. Diga, Paz. hace? Usted no se involucra o no, yo sí me involucro, es que usted lo hace mal y yo lo hago bien. O sea, hubieron como esos roces, ¿verdad? Cuéntenos para, ¿verdad? Exacto. Vamos a responder primero la primera. ¿Qué situaciones hubieron? Frustración. ¿Qué más? desesperanza, Desesperanza, miedo. miedo. En un momento a veces no, como que sentíamos que no nos entendíamos, que había falta de comunicación, ¿verdad? Por eso mismo, porque ella me decía, pa, es que usted, digamos, la gorda me decía, pa, vaya, hable con Emanuel. Y yo le decía, sí, está bien. Yo soy una persona que trato de buscar el momento adecuado para hacerlo, ¿verdad? Y ella quería que yo, en el momento que ella me dijera, hable con Emanuel, yo bajara y fuera a hablar con él. Entonces ella me decía, ve, es que usted no hace nada. Es que yo le digo y usted, yo, mi amor, tranquila, lo voy a hacer y yo sé cuándo lo voy a hacer. Déjeme trabajar a mí. Igual yo le decía a ella, gorda, pero ya, no fuiste por los medicamentos, ya, pero es que no puedo hacerlo todo yo. O sea, empezamos a tener situaciones difíciles, A ¿verdad? chispear, como digo yo. Exacto. Yo siento, pastora, bueno, digamos, yo siempre he declarado palabras sobre Manuel, ¿verdad? A pesar de que, digamos, aunque yo le decía al Señor que me sacara la luz, qué era lo que pasaba, cuando viene ese diagnóstico es como un balde de agua fría, ¿qué pasó aquí? Y ahora sí, y ahora tengo un diagnóstico, bueno, entonces ahora empiezo a orar sobre este diagnóstico y averiguo qué es este diagnóstico. No es una enfermedad, es una condición, es un trastorno. Bueno, entonces me levanto, paro y declaro que ese trastorno se va y que todo lo que no está conforme a la voluntad del Señor se derriba en la mente de Manuel. Todo lo que haya sido torcido. Entonces ya empiezo como a guerrear y me paso como, me pongo en la posición ya de guerrera, porque aunque no es que yo no acepte esto de Manuel, pero yo declaro que mi hijo está sano. Y ahí es donde caminamos en fe. Ahí es donde empezamos, aunque ya nosotros siempre habíamos orado y siempre habíamos dicho que el propósito de Manuel se cumplía en la vida, ¿verdad? Pero empezamos a cambiar ese tipo de oración, ¿verdad? Pidiéndole a Dios que nos dé estrategias, que nos dé tips de cómo manejar esos comandos, ¿verdad? Yo he aprendido a comandar, eso lo vi en un seminario de mujeres, comandar la mañana. Yo desde la mañana yo comando cómo va a estar el día de Manuel, pero nos topamos sorpresas, porque no todos los días Emanuel amanece
con un temperamento igual. Hay días que él está en crisis y cuando él está en crisis hay que aprender a manejar ese tipo de cosas, ¿verdad? Y digamos, por decirle algo, el año pasado, por ponerles un ejemplo, todo el año pasó expulsado. Y era un temor, vea, sonaba el teléfono y yo nada más veía en el celular, ¿verdad? Colegio, y yo decía, Padre Celestial, y contestaba casi que temblando, ¿verdad? Y yo decía, ¿y ahora qué? Porque ya vengan por él. Era porque hizo. Y yo a veces estoy en San José y a veces estaba. Y tenía que llamarlo a él porque él estaba más cerca del colegio y decirle, otra vez llamaron, vaya otra vez a recogerlo. Era como una vergüenza lo que se manejaba. Entonces ya era, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo manejamos? La gente, o sea, los papás, como lo juzgan a uno, ¿verdad? Esa manera, ¿cómo empezamos a manejar nosotros esto? Declarando la palabra, exacto, orando, vea. Exacto. De verdad, bendeciendo a esas personas, perdonándonos a nosotros mismos. Ahora Paola preguntaba, ¿cómo hicieron ustedes? Pues nos tuvimos que perdonar, exacto, y pedirle perdón a él. Exacto. Sentarnos y hablarles a él y decirle, papá, Emanuel, nos equivocamos. Te pedimos perdón, exacto. Muchas cosas de las que hicimos no fueron correctas, pero aprendimos. Y aquí tal vez lo impulsamos a él a hacer muchas cosas, pero gracias a Dios, y yo le digo a él, porque él dice que, bueno, que él anhela ser un arquitecto, y yo le digo, usted va a ser ese arquitecto, y él habla muchas cosas para nosotros, pero la forma de ver la vida de él es totalmente diferente a la de nosotros dos hijos, ¿verdad? Manuel, ¿en algún momento pensaron en tirar la toalla? Claro, Paz, por supuesto. Yo pienso que tal vez el instinto de madre que mi esposa tiene, pues la hizo sostenerse más en la brecha, pero en mi caso, pastor, yo muchas veces yo quise dar media vuelta y salir corriendo. O sea, le soy sincero, muchas veces yo quise abandonar el barco y vea, gorda, este churuco es suyo y vea a ver cómo lo resuelve y ver cómo lo maneja. Y muchas gracias. Si te vi, no me acuerdo. Dígame nada más cuánta plata ocupa y listo. Pero a mí no me involucra en nada. Y mi esposa también. Mi esposa me llegó muchas veces. Estuvimos cuando ya estábamos en nuestro cuarto, ella se me desplomaba llorando y me decía, pa, no puedo con esto, no puedo seguir, ya estoy cansada, esto no camina, esto voy cada día veo más para atrás, que fue casualmente con lo que les dice mi esposa el año pasado, ¿verdad? Que fue durísimo, fue muy, muy frustrante para todos y ha sido muy complicado. Pero ¿cómo lo hemos superado? Lo hemos superado orando juntos. Y algo muy importante, Paz, que creo que esto ha sido clave en nosotros dos. Por más situación que se nos haya venido encima, por más desacuerdo que hayamos tenido, por más enojo que hayamos tenido, nunca dijimos usted por acá y yo por acá. Si estamos en la casa, yo voy a dormir con Emanuel, usted duerme en su cuarto sola. No, siempre nos obligamos a ir a la habitación y a tratar, si no podíamos resolverlo en esa noche, bueno, pues estábamos los dos en el cuarto y alguno de los, vea, y qué tremendo paz. Y en este momento siento la presencia del Espíritu Santo porque en algún momento o era ella o era yo que le tomaba el brazo y empezaba a orar. Tal vez ella estaba chivísima conmigo y yo simplemente agarraba la mano de ella y empezaba a orar y cuando la vi era quebrantada y ya nos reconciliábamos o viceversa. Ella me agarraba mi mano y empezaba a orar y el Espíritu a mí me movía y yo decía así, mi amor, perdón, yo te voy a ayudar, yo vamos a salir juntos de esto. Pero eso fue algo que yo creo que ha sido clave. Nunca, por más desacuerdo, por más disgusto, por más enojo, por más de pelea que hayamos tenido por la situación de Manuel, nunca nos separamos, siempre estuvimos juntos y como le digo, el Espíritu Santo o le decía a ella o a mí, pero alguno de los dos oraba y el ambiente cambiaba, nos quebrantábamos y va de nuevo. Empezamos con nuevas fuerzas. Gloria a Dios por Chicos, eso. Para ir aterrizando, porque me gustaría como dejar un espacio por si alguien quisiera hacer una pregunta, que tal vez podrían empezar a ponerla ahí en el chat o en las redes sociales si quieren ir pensando en algún comentario o en alguna pregunta.
Ahora, Mix, si vos me decías que vos agarrabas diferentes versos de la Biblia, ¿verdad? Y los tomabas por un tiempo y se los decías a Emanuel. Y me impactó mucho el que estás utilizando ahorita. Ajá, sí. Isaías. Isaías 54:13 dice, yo, el Señor, enseñaré a tus hijos y multiplicaré la paz en tus hijos. O sea, para mí eso es importantísimo porque Emanuel se siente muy rechazado y él anhela con todo su corazón tener contacto con sus pares, pero como él tiene a veces una mentalidad de niño, porque es como un niño, ¿verdad? Es tremendo porque él es rechazado, pero él está tratando. Y vieras que es tremendo porque yo a veces digo, cómo el Señor ha hecho cosas en él, ¿verdad? Él tiene un corazón hermoso. A veces yo me enojo porque lo rechazan o le dicen alguna conchada o algo y él simple y sencillamente dice, ay mamita, perdonémoslos y ya no. Y porque a veces me dice, mami, es que mi amigo tal, y yo le digo, él no es tu amigo, vea lo que te dijo el otro día. No, mamita, ya yo lo perdoné y usted también perdónelo. Y él a mí me enseña. Así es. Él a mí me enseña, mamá, tenés que caminar en perdón. Porque... Y me contaban ustedes que no solo eso, sino que a veces los ha sorprendido porque es que la semilla y la palabra nunca vuelve vacía. Así es. Ustedes nos contaban que a veces Emanuel los sorprende dando palabra a otras Así es. ¿verdad? Así es tremendo cuando lo hemos visto orando por alguien. Nosotros decimos, pero ¿cómo? ¿Verdad? Una vez nos pasó que a una señora del discipulado fue y le dijo, y era algo que ella en oración le había pedido al Señor, y Emanuel fue y le dijo, dice el Señor tal, era una respuesta. O sea, como ella me decía, solo yo y el Señor sabíamos lo que estábamos hablando. Wow. Y el Señor le respondió con Emanuel, y entonces yo digo, wow, Señor, qué tremendo, ¿verdad? Porque aquí es donde nosotros vemos que aunque yo no esté viendo lo que yo quiero ver hoy, exacto, ¿verdad? El Señor cumplirá ese propósito en cada uno de nosotros, en nuestro matrimonio, ya sea en las finanzas, con nuestros hijos, en lo que sea. Nosotros tenemos que creer y confiar en esto. Amén, amén. Y algo muy importante que yo digo, también esto es morir a mí misma, porque no es lo que yo quiera para mi hijo, no es lo que yo quiera, es lo que Dios tiene para mi hijo, ¿verdad? Es lo que Dios, él va a escuchar la petición de mi corazón. No es lo que yo quiero, es confiar que lo que el Señor está haciendo es lo mejor, ya sea para mi matrimonio, ya sea para mis hijos, ya para lo que sea. Es pararme ahí, es creer, ¿verdad? A mí me parece increíble, una vez que le pregunté a Manuel que cuál era el versículo que más le gustaba, ¿verdad? Y entonces me dice, mami, el Salmo 1. Y yo, ay, ¿usted no sabe qué dice el Salmo 1? Y así, chorreadito me lo dijo. Y yo, ¡oh, ¿en serio? Exactamente. Y yo, ¿verdad? Y él me dijo, ma, sí, yo soy ese árbol plantado junto a aguas. Y yo, ok, está bien. ¿Por qué? Porque uno... Él es ese árbol que está dando fruto, porque así es. Está dando fruto de la semilla que ustedes han sembrado. Sí. Amén, así es. Entonces, ajá, dale. A veces uno cree que no, que porque uno está con ellos y uno sigue viendo como esa frustración, ese rechazo, no vemos grandes cosas, ¿verdad? Un día de esos me dice, el año pasado estuvo todo el año expulsado, ¿verdad? Y este año, bueno, con la pandemia no ha ido a clases. Y entonces me dice, ma, usted sabe que el Señor me preparó. Para la pandemia me preparó, me dice, para este año estar encerrado. Mi amor, es positivo, de verdad que somos nosotros a veces de verdad, seguro que sí, porque él lo ve de manera diferente, todos vemos, porque al principio él no entendía por qué tenía que estar aquí encerrado y no habían clases, pero ya con el tiempo ha ido aceptando la situación. Pero él un día de eso me dijo, ya sé por qué el Señor hizo eso. Exacto, ya sé por qué el año pasado me expulsaban tanto, porque me preparó para poder pasar este año bien. Entonces, y vean qué tremendo, Paz, eso que decía mi esposa ahora de cuando uno va viendo el propósito de él
de Dios en él. De ahí estamos un día en mix, ¿verdad? Yo lo llevo y no baja y no baja. Y yo, qué raro este muchacho. Y vean, yo voy a decir algo. Desgraciadamente uno cuando pasa por tanta situación, y eso mi esposo y yo hemos trabajado fuertemente, muy fuertemente, pero desgraciadamente cuando uno ha pasado por tanta situación negativa, uno siempre piensa en lo negativo. Sí. O sea, uno, exacto, uno no va a llegar y decir, uy, Manuel no baja porque está en algo bueno, no. Entonces ya yo decía, Emanuel, y los chiquillos iban pasando y ya se iba vaciando y yo, y no baja y no baja, y yo, no voy a subir porque algo pasó. O sea, ¿verdad? Lo negativo. Subo, paz, y me lo encuentro orando por un joven. Paz, ¿por qué? Y paz, ¿por qué tengo que pensar mal? ¿Por qué en mi mente tiene que venir cosas malas cuando sé que tengo un hijo y conforme al propósito de él? Y ahí es donde vengo, y ahí lo que pasa, usted leyó un versículo al principio que decía, y hubo una frase que decía que no debemos dudar, usted, con el que usted abrió esta sesión. Y yo digo, Dios, porque tengo pensamientos negativos cuando ya sé que tú estás trabajando con mi hijo y todo va para bien, no para mal, ¿verdad? Amén. Y vean qué tremendo lo de las palabras lanzadas. Nosotros el año pasado, con tanta situación crítica, ¿verdad? A nosotros llegan y nos dicen, si su hijo sigue así, el otro año no consiguen colegio, ni privado ni público, porque el expediente que va a llevar no lo van a recibir en ningún lado, ¿verdad? Y nosotros, santo Dios, vean qué tremendo. Arrancamos año y empezamos a buscar colegio. Y Emanuel iba para cuarto año. Y yo decía, bueno, si fuera para séptimo, es entendible porque siempre la matrícula para séptimo es un poco complicada, ¿verdad? Porque son más los estudiantes que salen de sexto que las capacidades de los colegios para recibir todos esos estudiantes. Pero yo decía, Emanuel va para cuarto. ¿Cómo es posible que vayamos a tal colegio y nos digan que no hay campo, que vayamos a tal otro colegio que nos digan no hay campo y a tal otro colegio que nos digan no hay campo? Bueno, pues nos hablan de un colegio aquí en Desamparados que se llama el Máximo Quesada, que ese colegio es excelente, pastor, es público y es lo mejor que yo he visto, ¿ok? Y empezamos a tratar y a tratar y a tratar y nada, cero, las puertas cerradas. El Espíritu Santo me pone que hable con la pastora Merce. Y me dice, le digo a mi esposa, ma, ¿usted tiene el número de la pastora Merce? Démelo. El Espíritu Santo me puso a hablar con ella. La llamo, le digo, pastora, no consigo colegio para Manuel y el Espíritu Santo me está poniendo en este momento que son palabras lanzadas. Y empezamos la pastora y yo a guerrear. Vea, no pasó una semana y 3 colegios nos llamaron. Gloria a Dios. 3 colegios nos llamaron y entre ellos el Máximo Quesada. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es, pastor? Que ahí fue donde yo me di cuenta. Y yo dije, nunca más voy a aceptar absolutamente nada negativo de quien sea que me lo esté tratando, sea un amigo, sea quien sea. Cuando me vayan a decir, es que su hijo tal, en el nombre de Jesús cancelo esas palabras. Y en ya, yo todas las noches, antes de acostarnos, le decimos, Señor, toda palabra lanzada, todo lo que haya venido, que venga contrario a tu voluntad, es anulado. Así es. Emanuel, ya tenemos que ir terminando porque se nos fue la hora, pero así, ¿verdad? Qué increíble. Qué barbaridad. Para ir terminando, bueno, yo quiero leerles un comentario que puso Mari González en Facebook y que si alguien tiene más o preguntas, yo lo recibo poner. para ustedes. Dice, qué gran testimonio, deberían llevarlo a más familias e instituciones educativas. Amén. Amén. Bueno, pero es Dios el que hace. Muchas escuelas, quizás no saben manejar estos temas, ¿verdad? Y lo que hacen es maltratar a los chicos. Creo que tal vez no lo pueden manejar, tal vez lo manejan desde la perspectiva educativa, de protocolos, de conocimiento, pero creo que todos deberían de tener la sensibilidad de un papá. ¿Verdad? Desde la perspectiva papá, yo sé que un educador, y yo sé que aquí nos están viendo educadores, tiene que velar por la integridad y por el bienestar de todos, ¿verdad? Y que no debe ser fácil manejar a 40 chiquillos. Pero tal vez también entendiendo un poquito más cómo funciona todo este tiempo, podemos ser un mejor equipo.
Y esto nos lleva a la segunda y última pregunta que queremos hacerlo, o no, más bien lo que queremos pedirles es que ustedes les puedan dar consejos a matrimonios que están acá, así como de un minuto, de una frase, que puedan estar enfrentando desafíos con sus hijos, ¿verdad? Desafíos a los que no puedan hacer nada, ¿verdad? Porque humanamente hablando, por el espectro autista no se puede hacer nada, ¿no? pero Dios es un Dios de milagros, ¿verdad? Amén. Y esa es en la fe en la que andamos, que le puedan dar esos consejos a esas personas y también que nos puedan dar consejos a los papás y a las familias que estamos del otro lado, ¿verdad? Porque yo a ustedes los he visto sufrir. Los he visto sufrir por la incomprensión o por la falta de tolerancia de muchos papás y de muchos inclusive hijos. Entonces, nos gustaría que fueran así, ¿verdad? Para Papito. ¿verdad? Ese espacio y que Ok, ustedes puedan decirle algo a las familias. ok, de parte mía, como consejo, primero le digo a todos los padres en general, como varones, como hombres, los hijos no son solo de las mujeres, los hijos no son solo de las mamás, los hijos son de los dos. En el momento que yo me empecé a involucrar y en el momento que yo empecé ya a tomar en serio a mi hijo Emanuel y empezar a apoyarlo, empezar a ir a los colegios, empezar a trabajar en equipo con mi esposa, primero él empezó a sentirse más seguro. Mi esposa empezó a sentirse más segura. Por ende, ahí hubo una mejora en todo. Segundo, a los papás de hijos que no tienen ninguna condición, mi consejo es decirle que hablen y les digan a esos jóvenes, chicos, hoy día hay chicos que son normales, pero tienen una condición. Tengan tolerancia, no juzguen. A la primera, pregúntenle a la persona. Ellos son sumamente inteligentes. Y si ustedes les preguntan, oiga, ¿por qué usted hace eso? Ellos les van a responder por qué, pero no los rechacen, no los hagan a un lado, simple y sencillamente por alguna acción o algún evento. Hablen con esos chicos, hablen con esos jóvenes, con esos niños, para que los entiendan y sepan cómo son y lo logren poder involucrar, porque eso es lo que les falta a los chicos con condiciones de cualquier tipo, involucrarlos dentro de una sociedad que más bien los expulsa, ¿verdad? Entonces, a los papás les digo, tomen las riendas junto con sus esposas, no las dejen solas, acompáñenlas, ¿verdad? Y a los padres en general, junto con sus hijos de todas las edades, no rechacen a ninguna persona, hablen con ellos, pregúntenles por qué hacen las cosas y traten hasta lo posible de aceptarlos y no de rechazarlos. Amor. Bueno, mi consejo es que nuestros hijos amen a Dios por encima de todo, que le conozcan como su Salvador, ¿verdad? Que si ellos van a tener una verdadera relación íntima, van a tener una vida plena en todo. Si vea en la Biblia, vea en estos, podemos decir 13 años que tengo de estar caminando con esto de Manuel, que es donde yo ya empecé a decir, no, aquí pasa algo. Yo les puedo decir que estoy agarrada del Señor y de esos versículos y declarando versículos, agarrada de la palabra completamente. He creído que el Señor me lo cuida, que Él es su sombra protectora, que Él cumplirá su propósito en la vida de Él. Yo no soy una mamá perfecta, no somos unos papás perfectos, pero somos unos papás que oramos. Somos unos papás que declaramos palabras, que le pedimos esa sabiduría, ese discernimiento al Señor para que Él nos guíe a toda verdad. La palabra de Dios dice, verdad, dice, pensad en todo lo verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, ¿verdad? Entonces, realmente en eso tenemos que estar pensando. Yo no sé cuál situación pueden estar pasando, si es financiera, si es matrimonial, si es con los hijos, en lo que esté pasando, pero nosotros tenemos que declarar la palabra de Dios y agarrarnos. Y como decía Manuel, ahora, por más frustrado, por más mal que estamos,
nosotros terminamos orando. Es cierto, muchas veces he terminado llorando, tirada en el piso porque siento que me ahogo, que no puedo más. Hay momentos que yo digo, subo en carrera y le digo, Señor, no puedo con esto, ayúdame, ayúdame, Señor, porque me siento muy frustrada, siento temor. Cuando él sale, a veces él me dice, a mí me gusta ir a un mall con mis amigos y yo siento que me da algo, porque yo digo, ¿cómo se va a portar? Y si le hacen algo y mamá no va a estar ahí, pero ahí es donde yo digo, Señor, es tuyo, Señor, es tuyo, es confiar, es creer completamente que Él tendrá cuidado de lo que esté pasando, de lo que esté sucediendo. Él tiene cuidado y Él cumplirá el propósito en cada uno de nosotros. Así es, amén. Amén. Bueno, Manuel, Mixi, muchas gracias de verdad por este tiempo. Lo hemos disfrutado mucho. Quiero decir que Mixi y Manuel estaban para estar aquí desde hace como un mes, yo creo, ¿verdad? Exacto. Por una u otra situación no se ha podido y yo creo Un ojo cerrado, ¿verdad? que había Exacto. alguien que no quería que se hablara, pero Dios siempre gana, Jesús siempre gana. Amén. Amén. Amén, así es. Sí, de hecho, quiero contarles a todos que tuvimos oposición hasta para planificar esta reunión, ¿verdad? Nos fue difícil poder hablar, poder reunirnos. Y yo le decía, yo sé que Dios va a hablar y yo les voy a decir a todos los papás, yo creo que hoy aprendimos grandemente que como padres no podemos excluir a chicos por un comportamiento, ¿verdad? Porque eso no lo hace con nosotros. Así es. Aun cuando nos portamos mal con él, ¿verdad? Así es, Paz. Así es, correcto. Yo creo que todos tenemos que aprender. Y ese versículo, Isaías 54:13, no sé si lo querés leer otra vez que lo tenés ahí. Ok, dice, Yo yo el Señor. Ok, dice, yo el Señor enseñaré a tus hijos y multiplicaré la paz de tus hijos. Sí, amén. Amén. Sí, amén. Así es. Pastores, y algo que, digamos, a mí me impactó mucho porque yo siempre había leído Jeremías 1:5, ¿verdad? Que creo que todos no lo sabemos, ¿verdad? Antes de que te formase en el vientre te conocí y antes que naciera te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Yo siempre leí ese versículo y siempre dije, Emanuel, el Señor te conoce desde antes de que estuvieras en mi vientre. Pero si usted ve el 6 y el 7, dice, y yo dije, oh Señor, Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Cuando yo leí eso, yo dije, wow, Señor, qué tremendo. Dice, y Jehová, no soy, dice, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y irás todo lo que te mande. Y yo voy a decir, el Señor hace esto en Emanuel. Así es. Lo que el Señor lo envía, y igual a todos nosotros, a lo que el Señor nos envíe, nosotros lo hacemos. Así es. Porque Él es el Todopoderoso, Él es un Dios soberano. Definitivamente, de la palabra de Dios, de las promesas que Él tiene para nosotros como sus hijos. Tenemos que apropiarnos, y esa palabra es de apropiarse, Sí. ¿verdad? Porque muchas veces decimos, yo no soy capaz, o creemos que nuestros hijos no son capaces, ¿verdad? Porque a todos Así nos es. ha pasado. Correcto. Pero Dios dice otra cosa. Amén. Amén. Queremos Elena. leerles algunos comentarios que están aquí en las redes sociales para que ustedes puedan ver y si alguien tiene alguna pregunta. Dice Nancy, hermoso testimonio, Dios les bendiga. Nancy Fallas. Yesenia, dice, en mi trabajo abrieron plazas para muchachos del espectro autista y son brillantes. Son Ella trabaja en brillantes. Procter & Gamble. Claro. Brillantes. Yasmín, Amador, gracias a Dios, excelente testimonio, muy edificante escucharles. Grandes cosas vienen para ustedes como matrimonio y como padres. Sí, amén. Amén. Gracias. Dice Sharon, gracias por compartir su experiencia. Dios los ha usado mucho, son un ejemplo de fe y esperanza. Álvaro y Hildy dicen, gloria a Dios, Él tiene cuidado de sus hijos y sus propósitos son grandes y aunque no entendamos, Él en su soberanía nos ayuda a salir adelante. Dios les bendiga, Manuel y Mixi. Gracias por compartir su testimonio. Y de verdad que Amén. gloria a Dios, porque vean la grandeza de Dios. Hoy hay un montón de gente lanzando palabras de bien para Amén. Amén.
¿verdad? Amén. Así es, Podemos revertir todas esas malas palabras que le han lanzado a él. Ujú. exacto. Sí. Exacto. Janet Payas, qué bello testimonio, felicidades, que Dios les bendiga, son padres extraordinarios, un hijo maravilloso y lleno de virtudes. Así es, Emmanuel es Amén. lleno de virtudes, es que hay que conocerlo también, Sí. ¿verdad? Es Sí, que exacto. Dentro de todo él es cariñoso, él es, Una belleza de muchacho. sí, Ujú. él es amor, yo lo veo y usted le ve su carita, entonces damos gracias a Dios por la vida de Manuel y vamos a orar. Manuel, no sé si Manuel Sí, ora. Yo quiero que vos ores, Manuel, pero antes yo siento decir algo, que hoy se está revirtiendo mucho de lo que se ha lanzado contra él y Amén, amén, lo recibo, amén, claro. de hoy verdad. yo creo que vamos a ver un cada vez más excelente. A mí me encanta ese versículo, ¿verdad? Que Sí, dice que Dios tiene para nosotros un cada vez más excelente. Y Amén. yo creo que Él tiene esto para, para sus hijos. sí, Creo, amén. No solo para Emanuel, para tus Para hijos, todos, ¿verdad? para Para la todos. nieta también. Amén. Amén. Vamos a ver la bondad de Dios, porque dice que cuando nosotros escogemos la vida, la vida la tienen nosotros y nuestra nuestra. descendencia. Amén. 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 Hermano, si quiere orar ahí, No, dame un momentito porque Helga levantó la mano. Helga quiere hablar. No sé si quiere preguntar algo. Ya me No, no, quiero decir, no voy a justificar a todos los docentes por donde ha pasado Emanuel, pero para nosotros como docentes, igual que para los padres, cuando algunos no estamos preparados para esto y no todos tenemos la sensibilidad del Espíritu Santo para tener empatía con los padres de familia y los estudiantes. Yo he aprendido en el camino y de verdad que cuando he tenido la oportunidad de tener algún chico con alguna de estas condiciones, llámese síndrome de Down o cualquier otra, he aprendido mucho y lo he disfrutado mucho, pero también he tenido que poner mi granito de arena, ¿verdad? Esforzarme y ser valiente para poder aprender a tratarlos y darles lo que ellos necesitan. Y tengo un sentir muy grande en mi corazón, a mí sí, a Manuel, en el nombre de todos esos profesores y directores y compañeros que generaron rechazo en Emanuel, yo les pido perdón como educadora. Gracias. Como Gracias. educadora le pido perdón porque a nosotros nos hablan de inclusión y nos dan las herramientas para incluir, para poder trabajar con los chicos y a veces lo que no hay es disposición en el corazón. Y de verdad lo siento muy fuerte porque he tenido papás que han llorado mucho al lado mío por condiciones de estudiantes de diferentes maneras y yo creo que debemos llorar por los educadores para que se sensibilicen ante la inclusión, ¿verdad? La inclusión no es solamente un grupo de personas, sino que son todas aquellas que tienen una necesidad especial y les pido perdón en nombre de todos los educadores que pasaron al lado de su hijo y no dejaron huellas, o sea, no marcaron una huella positiva en él, sino que dañaron ese corazón. Bueno, Gracias, de verdad que gracias, sí, Helga. porque ha sido bastante fuerte. Sí, Yo sé, pero Dios, yo sé, pero ustedes son unos guerreros y oren por esos educadores. sí, claro. Oren por esos educadores porque nosotros llegamos a la universidad a aprender matemáticas y ciencias y español y física y química y no nos enseñaron por ningún lado cómo tratar niños con condiciones de este tipo que requieren de verdad nuestro apoyo y nuestro interés. El mínimo hecho de conocerlos un poquito, muchos de ellos con solamente que se les brinde amor y cariño ya dan mucho, mucho, muchísimo. Ujú. Y esa es la huella que tenemos que sembrar en el corazón de estos chicos. Entonces, oren por ellos. Eso Así eso es cierto. Algo importante, yo, digamos, cuando me he metido a las asociaciones y me he metido a ciertos lugares, esa es la explicación que los profesores dan, que ellos no están preparados, o sea, que a ellos reciben todas las clases y todo, pero no hay capacitaciones para este tipo de niños. Entonces, por eso es que pasan este tipo de cosas, ¿verdad? Exacto. Muy Pero bien. Dios es bueno y Dios lo pone a uno en los lugares donde realmente Dios tiene cuidado, porque por ejemplo en este colegio Máximo Quesada, el poquito tiempo que Manuel estuvo, porque ahí se vino la pandemia, fue algo muy bueno para él. Fue algo muy bueno, fue un colegio donde realmente sí trabajan, como le decía Helga, o sea, sí sacan imagínense que solo el hecho del ingreso lo hicieron en 3 días. Uno, le enseñaron el colegio, nada más. El segundo día lo llevaron de oyente para que él viera cómo son las clases y viera todo. Y ya el tercer día entró. O sea, solo vean la forma
O sea, ya ellos van en otro nivel. ¿Y dónde nos pone Dios hoy? Ahí. Es para que vean que de verdad hay que el camino que hemos llevado, creyendo, confiando, aunque hemos dudado un poquito, aunque parecemos la onda del mar, a veces nos regresamos un poquitín, pero Dios siempre ha tenido cuidado y hoy nos tiene Manuel, creo que en el mejor lugar que puede estar. Gloria a Dios. Dios abre puertas. Bueno, Manu, entonces ore por todos los demás aquí, por todos los educadores y ahí que el Espíritu lo guíe. Amén. Amado Señor y Padre, primeramente toda la gloria para ti, Señor, y toda la honra, porque así como nos has ayudado nosotros, sé, Padre, que todas las personas que están hoy conectadas por los medios digitales, Señor, tú también los has ayudado. Señor, que nuestra fe vaya en incremento cada día, Padre, que veamos tu mano poderosa cada día, Señor, en lo que necesitemos, Señor. Que tú, Espíritu Santo, nos des el discernimiento de oración, de clamar a ti, Señor. Tu palabra dice que aunque no sabemos, Señor, te clamemos, Señor, y que tú vas a entender y tú vas a comprender porque ya tú sabes cuáles son nuestras necesidades. Espíritu Santo, yo pongo a todas las personas hoy que están aquí conectadas, que ellos lleven la voz de que las personas con condiciones no son diferentes, son personas normales, pero que hay que saber conocerlas, Padre, que hay que darles esa oportunidad, ese espacio para saber cómo son y verán que son personas maravillosas, son personas extraordinarias, Señor. Padre, yo ahora mismo reprendo en el nombre de Jesús todo rechazo que se haya hecho sobre cualquier persona aquí representada que esté aquí en este momento y que más bien, Señor, empiece a ver desde hoy la bondad de Dios en todo lo que necesita, Señor. Espíritu Santo, guárdanos de toda acechanza y Espíritu de Dios, pon el querer como el hacer. Yo oro por todas aquellas personas, los educadores, todas las instituciones públicas que tienen que ver con inclusión de personas, que tienen que ver con trato de personas con alguna condición para que sepan involucrarlos en la sociedad y no rechazarlos, Señor. Te pido que abra los ojos de cada uno de todos nosotros y que quites el juzgamiento de cada uno de nosotros, Señor. Gracias te doy por los pastores que nos dieron esta posibilidad, por la iglesia, Señor, que cada día trabaja un poquito para que cada uno reciba de acuerdo a lo que el Espíritu Santo quiera darnos. En el nombre poderoso del Señor. Amén. Y amén. Y bueno, gloria a Dios por este testimonio, gloria a Dios por la vida de Manuel. Gloria a Dios. Vamos a ver el propósito de él cumplido en la vida. Va a ser un arquitecto de primeras, va a ser colega de Javier. Exactamente. Amén. Al menos ahí sí. Exacto. Es tremendo, pastor, porque a pesar de que muchas veces he tenido miedo, he tenido temor de qué va a pasar y qué, pero si usted a mí me pregunta, y esto lo tengo hace muchos años, ¿dónde ve usted a Manuel? Yo a Manuel lo veo allá, casado con sus hijos, exacto, como el arquitecto, con su casa, con esos sueños, con esa, como un niño. Él es como un niño, ¿verdad? Él sueña. Entonces él me dice, mamá, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquí, y yo te voy a construir. Y él sueña con tener un perro, ¿verdad? En su casa. Entonces todas esas cosas yo digo, él las cumplirá porque él es un papá fiel. Amén. Entonces yo sé que el Señor lo hará. Entonces es tremendo porque aunque se me mueve a veces el piso, pero si usted, esa fe inquebrantable está ahí. Exacto. Yo veo a mi hijo allá, exacto, porque el Señor lo hará. Correcto. Amén. Ya se nos fue sí, pasado, ¿verdad? Sí. Yo creo que valió el boleto, como dicen, ¿verdad? Vamos despidiendo a los que están viéndonos por Facebook. Muchas gracias por seguirnos. No se pierdan la próxima semana porque tomé el consejo de mi amiga Helga de invitar a una mujer de Dios, a una familia de Dios, y todos los que quieran tener una familia bendecida por generaciones no se pueden perder los consejos que nos van a dar. Vamos a invitar a un matrimonio donde ya viene la 4ª generación de familia bendecida. Y amén. Muy querido por nosotros, don Rafa y doña Carmencita. Amén. Oh, gloria a Dios. Qué bueno. Van a dar todos los consejos. Nos van a dar una cátedra. Una cátedra. Sí, qué bueno. Claro. Excelente. No se lo pierdan. No se lo pierdan. Y bueno, despedimos a los que están por Facebook. De verdad, muchas gracias. Nos vemos de hoy en 8, si Dios lo permite. Que Dios los bendiga. Y bueno, aquí ya también vamos a abrir, el que quiera